Bueno, ayer se llevó adelante una instancia clave que fue la reconstrucción del crimen de la niña, toda una conmoción social, ¿verdad?, al respecto, este asesino confeso de 22 años y además entender cómo va a ser el procedimiento que ya arrancó en realidad a partir del nuevo Código del Proceso Penal. Así que bueno, es un placer que nos acompañes nuevamente y la idea es entender de ahora en adelante cómo es el procedimiento, ¿verdad?, cuando hay un homicida confeso, que es este hombre de 22 años. Hay también, bueno, hay que esperar la Junta Médica que estará entregando su informe en las próximas horas para completar, ¿verdad?, todas las pruebas que serán presentadas en la jornada de hoy. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, la verdad que un caso lamentable que tenemos que ver cada vez en forma más habitual. Y bueno, pone un poco a prueba o nos pone a tiro en ver, bueno, cómo funciona este nuevo proceso penal con relación a temas que ya un poco levantan el volumen y que son más graves que los que estamos quizá acostumbrados a ver en forma más diaria. Como ya vimos, hay confesión de parte de una persona. Vale decir y recordar que en derecho penal, esa frase que todo el mundo repite de que a confesión de parte, relevo de prueba, acá no aplica. En penal eso no es así. Acá la confesión de parte es una prueba más, pero la sola confesión no sería suficiente para generar responsabilidad. Igual en este caso hay un montón de elementos más. Entre otras cosas, si la responsabilidad es compartida. Bueno, pero por ejemplo, ocurre muchas veces que cuando varias personas cometen un delito, elegirán a una que tiene condiciones mejores para asumir la responsabilidad, por ejemplo, menores o alguna otra cosa, y le piden en la jerga que abrace el delito, diga que fue él y solo y lo asuma. Por eso es que la confesión es una prueba y se agregan otras para poder generar responsabilidad. En este caso hay otras pruebas, la persona llevó hasta el lugar del hecho y donde quedó el cuerpo enterrado, y seguramente surjan muchas más pruebas que indiquen que sí, efectivamente, parecería ser esta persona la responsable del crimen en cuestión. Más la pericia forense, decíamos que ahora también falta toda la devolución de la Junta Médica, ¿verdad? Bueno, la Junta Médica seguramente diga un montón de cosas relevantes, porque lo que yo veo es que en la prensa hay muy poca información dando vueltas de esto. Lo único que se sabe es que hubo un fallecimiento y que hay una persona que dijo, bueno, sí, fui yo y está en tal lado. Y accedieron al cuerpo, pero falta estaría saber... confirmado también un abuso sexual a la Bueno, niña. justamente yo lo veía en la prensa, estaba ahí, pero falta que la Junta Médica lo termine de confirmar. En todos estos casos estamos hablando de un homicidio agravado o muy especialmente agravado, según lo que se termine de confirmar por las pruebas que están faltando, ¿no? Cuando uno comete un delito, ya sea como medio para un homicidio en este caso, para cometer un delito posterior o para encubrirlo en el caso de haberlo, digamos, mata para encubrir el delito que cometió previamente, que puede ser una violación o un abuso sexual de otro tipo, justamente esas cosas, el homicidio queda muy especialmente agravado. Uno tiene tres tipos de homicidio. El simple, que tiene una pena de 20 meses a 12 años de penitenciaría. El agravado, simplemente agravado, que va de 8 a 24 años. Y el muy especialmente agravado, que va de 15 a 30 años. Es el máximo del Código Penal. Y dense cuenta ustedes que a pesar de no estar todavía vigente el femicidio, igual en este caso es probable que se aplique la pena más grande del Código Penal. Sí, pero como estamos hablando más de una persona de tan solo 22 años, este homicida, quiere decir que con 50 y poco ya estaría libre nuevamente. Bueno, depende de la pena que le den. O sea, el máximo... Pensando en la máxima pena. Sí. Porque estamos quizá de acuerdo pueda ser que... menos. Quizás todavía pueda ser menos. No, pero no lo digo como algo malo ni bueno, simplemente Sí, es una consideración técnica. Podría ser menos e incluso el nuevo código tampoco derogó la libertad anticipada, con lo cual podría salir antes del término de la pena que le den también. Igual en Uruguay... Eso también es muy fuerte, ¿verdad? Porque pasa que al no existir condena perpetua, es que es una persona que en los 50 y en el entorno de los 50 años vuelve a la libertad. Es que la discusión es circular, ¿no? La tenemos cada vez que ocurre un hecho grave de este estilo. Si hablamos de pena, bueno, ¿cuánto sería suficiente para satisfacer las necesidades sociales? Y 10 años más, 20, bueno, la conclusión es que si uno quisiera algo grave, tendría que recurrir a la perpetua. Ahora, las cárceles en Uruguay no están previstas para el puro castigo. Entonces, si no están previstas para el puro castigo, en términos de la Constitución, yo no puedo tener perpetua. El sistema carcelario uruguayo actualmente no habilitaría, difícilmente pudiera ser lugar a esa población en esas características. Ayer lo discutimos, participé del programa Todas las Voces y se habló de este tema, entre otros, y tampoco en los países donde hay cadena perpetua esto es una pena necesariamente disuasoria.
para los criminales. No, naturalmente es disuasoria para él porque queda fuera de la sociedad 100% de por vida, pero para el resto no necesariamente. La persona que va a cometer un homicidio de estas características naturalmente no está valorando la pena que le va a recaer. El tema es la sociedad que hace con esa persona. Si la elimina, la pone en un lugar y la guarda de por vida, o si, bueno, la cárcel en este caso es 100% castigo o tiene otros componentes. En Uruguay no está previsto en términos normativos que tenga ningún componente de castigo. Si uno mira la Constitución, dice, para rehabilitar, para reinsertar, todos sabemos que es castigo puro igual, ¿no? No hay ninguna duda. Pero en este caso se pone de manifiesto nuevamente, y siempre volvemos al caso de Pablo Goncalves y otros muy emblemáticos, en los cuales uno dice, bueno, estamos discutiendo una vez más en los hechos la cadena perpetua, ¿no? Para hoy a las 13 horas está previsto que se realice la audiencia fijada por el juez de Rivera Gaspar Amorín, donde la Fiscalía sí va a presentar, digamos, la acusación con todas las pruebas. Pero hay un detalle, porque estaba previsto que en el nuevo Código de Proceso Penal, este tipo de audiencias podían llegar a ser públicas. Esto no lo habilitó el magistrado. Claro, es que las audiencias de regla, todo el proceso a partir de ahora es oral y es público. En todos los casos, salvo excepciones. O sea, no es al revés, digamos. Esto, ¿no?, cuenta como una excepción. En algunos casos, los magistrados tienen la posibilidad de, por algunas razones, evitar esa publicidad. Una de ellas es la sensibilidad de la víctima o del tema. Naturalmente, si un caso es sensible, es y si van a estar presentes familiares de la víctima, es lógico que en principio pueda no estar, cuando menos no estar la prensa, ¿no? Yo creo que la ausencia de publicidad no es para que no esté nadie, sino para que no esté los medios. Es decir, se puede, efectivamente, el juez puede hacer lugar a un recurso donde, si bien sea oral, no sea pública esta instancia, por ejemplo, que se va a llevar a cabo. No, es que más allá de un recurso formal planteado por alguna de las partes, el juez tiene esa discrecionalidad en algunos casos de evitar la publicidad por cuestiones de sensibilidad, ¿no? Si un caso es sensible, naturalmente es Es lógico que si está la víctima ahí, quiera de repente que no esté la prensa, o la víctima, me refiero a la familia, ¿no? Es lógico que quiera que no esté. Yo creo que esto es más que nada por la prensa, no por otras personas. Y aparte incluso se puede complicar porque es un tema de alta conmoción social en la zona, y si entra gente del barrio puede llegar a haber hasta un problema con la persona que está siendo juzgada. Que recordemos, tenemos que darle por lo menos garantías de que no va a ser agredida por otros mientras le están formalizando la investigación. Porque eso es la evidencia de ahora, ¿no? Le van a formalizar la investigación en su contra. Esto recién empieza. Yo veo casi imposible que no se le plantee prisión preventiva, porque naturalmente puede haber peligro de fuga, y puede haber peligro de que atente contra algún medio de prueba, e incluso puede haber algún riesgo para la familia de la víctima. Reiteremos la pena en este caso. Bueno, depende de lo que se pruebe. Es una persona sin antecedentes. Sí, igual eso se va a valorar al momento de graduarla dentro de los márgenes que estamos hablando. Nosotros decimos, bueno, si el homicidio se considera simple, vamos de 20 meses, ¿verdad?, a 12 años. Si está agravado, vamos de 8 años a 24 años. Y si es muy especialmente agravado, de 15 a 30. ¿Y cómo luce a priori? En este caso, si hay un abuso sexual y esto se cometió para esconder ese abuso sexual, es muy especialmente agravado. Vamos de 15 a 30. Sí, no tiene... Es una discusión que la verdad que uno no puede creer de que estemos hablando de más o menos agravado. Esto es algo que es absolutamente esto, lamentablemente, terrorífico, inexplicable. Crudo, en algunos momentos hay que graduar las penas, no hay con qué darle. Y que termina con la vida de una niña de 9 años. A propósito del hecho de que él no tuviese antecedentes penales, también hay una discusión que se genera con respecto a no tener que difundir el nombre, porque así lo establece la Constitución. Es un punto de discusión también en lo legal que una persona que comete semejante crimen no se pueda revelar su identidad por esto de no tener antecedentes. Bueno, viste que también siempre que ocurren este tipo de cosas, volvemos a la discusión de si debería haber un registro público de esto también, ¿no? Se ha pedido públicamente por parte de varios colectivos registros públicos de ofensores sexuales, registro público de personas que cometen este tipo de delitos. Yo creo que, en principio, no le aporta nada al resto de la sociedad conocer o no conocer la identidad de esta persona. Y si yo, Estado, tengo un discurso de que lo voy a castigar y pasar por el sistema para que salga mejor, este delito o cualquiera, yo no es una defensa de esto, simplemente es un planteo de sistema. Si ocurre de esa manera, si yo lo expongo directamente al resto de la sociedad, ¿cómo hago yo después para devolverlo si lo logré arreglar, pongamos, ¿no? Él tuvo un tratamiento ideal en la cárcel, se recontra arrepintió, se reformó, tuvo un tratamiento psiquiátrico y sale en mejores condiciones. Si, digamos, si es todo público, es todo mucho más difícil. ¿No es peligroso para el resto del entorno del victimario, que puede no tener nada que ver, es decir, familia cercana, sin duda, o algo que se difunda? Eso ocurre constantemente cuando, de hecho, ha pasado muchas veces que atacan
familiares o bienes del victimario, ¿no? Que en realidad no tienen nada que ver, son simplemente parientes del victimario, padre, madre, hermanos, que reciben, y sobre todo en comunidades más chicas, de repente en el interior, donde todo se sabe y todo está más cerca, ocurren algunas cosas que de repente se podrían evitar. Que ya de por sí va a haber una condena social, porque es un tema demasiado sensible. En un lugar muy chico. Claro. E incluso te digo más, todos saben quién es ahí, naturalmente. Y lo lógico también es que, en términos de publicidad, una vez que él ya ingresa en el sistema, se va a saber quién es. Ayer la panelista de Todas las Voces, Alejandra Labraga, decía, bueno, cómo tantas veces se nos inculca desde niños a no dirigirnos a extraños. No hablar con extraños, no intercambiar con nadie que nos resulte ajeno a nuestra realidad. Y a veces lo que hacemos es obviar los vínculos más directos, porque en este caso, como lo dijo el padre en una declaración a la prensa, el asesino estaba frente a ellos. Sí. Incluso, era parte de la rutina diaria. Ayudaba, ¿no? En la supuesta búsqueda, hasta que, bueno, la finalmente mayoría de los confiesa. casos de ese tipo de delitos no vienen desde fuera de las personas del conocimiento de la víctima. O sea, por lo general, la mayoría de los casos tienen que ver con personas cercanas o por lo menos que conocen. Bueno, la madre contaba, ¿verdad?, cuando se estaba todavía con la esperanza en la búsqueda, que si la niña se había ido con alguien, tenía que ser con alguien que ella tendría que haber conocido, porque de lo contrario no... Bueno, hay algunos pormenores del caso que no vamos a ampliar ahora. Vamos así repasar un poco los dichos del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con respecto a este caso. Entonces yo creo que hay que insistir en lo que son las políticas de prevención. El Ministerio del Interior, la policía participan en esas políticas de prevención, pero lo más importante en estos hechos es la prevención social. Y la prevención social tiene que ver con un desarrollo cultural, que es lo que de alguna manera lleva a las situaciones de violencia doméstica y de género. Entonces me parece que hay una interinstitucionalidad y participación social necesaria en el desarrollo de esas políticas de prevención y políticas sociales de prevención. Bien. Sí, la pregunta siempre es, ¿existe realmente la posibilidad de prevención de este tipo de casos de personas como el homicida? ¿Realmente uno podría pensar que se podría haber prevenido esa conducta por otro contexto sociocultural, educativo, cultural? Queda la duda, ¿no? Habrá que ver qué da también la pericia forense sobre el estado psicológico o psiquiátrico de esta persona, ¿no? Porque por lo general en este tipo de casos concurren algunas patologías. O sea, cuando uno ve este tipo de homicidios que no se puede explicar de ninguna razón, siempre empieza a ver que es una persona con algún trastorno de tono psiquiátrico. Eso no quiere decir que sea inimputable, ¿eh? O sea, la imputabilidad no es necesariamente un diagnóstico de alguna patología psiquiátrica. Él puede saber lo que está bien y lo que está mal, puede ser capaz de querer y de entender lo que está haciendo, pero naturalmente puede haber otras cosas de por medio que pueda llegar, no explicar, pero por lo menos ayudarnos a entender por qué ocurre esto, porque Bien. en casi todos los casos es así. Andrés, entonces, para ir redondeando el caso, lo que va a suceder en la jornada de hoy concretamente con respecto a esta situación es que se va a hacer la audiencia, allí se van a presentar en definitiva todas las pruebas. Bueno, más o menos en realidad, porque hoy lo que empieza, hoy le formalizan una investigación. ¿Ah? No, en principio, pruebas sumarias, no va a haber una cuestión simplemente que prueban que efectivamente él es el responsable de esto. Después van a tener que argumentar, presumo yo, pidiendo la prisión preventiva. ¿Por qué aplica la prisión preventiva? Que no es castigo. No lo metemos preso para castigarlo por el homicidio. Esto es lo que rompe del código nuevo, ¿no? Lo meterán presos para evitar que se fugue, para evitar que atente contra algún medio de prueba de su responsabilidad y por posibles riesgos para la familia de la víctima en este caso. Esas son las razones por las cuales podría haber prisión preventiva, no por la gravedad de lo que hizo. O sea, si todos esos tres elementos no estuvieran, por más grave que sea lo que hizo, no habría prisión preventiva. Que no quiere decir que no haya cárcel al final. Habría un proceso judicial y al final él debería ir preso. O sea, hasta que termine el proceso, él va a estar en la cárcel. Yo creo que en este caso en particular sí, porque se dan algunos supuestos, pero no es castigo. Hasta ahora, si uno no iba preso al momento de cometer el delito, después no iba preso nunca.
hasta antes del código. Pero ¿cuánto puede demorar el dictamen en este caso, con las pruebas que ya existen? No, yo creo que él, a ver, francamente creo yo que no hay forma de que salga de ese juzgado sin prisión hoy. Claro. Pero recordemos que el nuevo código no prevé prisión en términos de castigo mientras dura el proceso. O sea que esta prisión, si bien se va a descontar después de la pena que le den, se va a descontar, se va a tomar como cumplida. No es prisión como era antes. Si bien la misma cárcel y el mismo todo, ¿no? Eso claro. No cambia. Pero Sí, si no hubiera... A ver, estamos haciendo futurología. Digo, no creo que salga libre hoy de ese juzgado. Pero, de cualquier manera, podría ocurrir si no existieran esos elementos de los que estamos hablando. Bien, vamos a decir también que todavía no está aprobada la ley de femicidio o la ley de género, mejor dicho, que en este caso podría haber agravado aún más una posible pena, porque eso también vale la pena aclararlo. Es bueno decirlo y es bueno, siempre los que hemos estado un poco en contra de algunas agravantes específicas por creer que no agregan ni aportan nada, este caso es prueba fehaciente. Si efectivamente con la información que hay ya le cabe alguna de las agravantes que lo llevan de 15 a 30 años, el femicidio hubiera logrado exactamente eso, de 15 a 30 años. O sea, no le agregaba nada a este caso tener legislado el femicidio. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Andrés Ojeda. Gracias a ustedes, como siempre.